Buenas noches a todos mis hermanos. Gracias por este tiempo que ustedes disponen para escuchar palabras que Dios pone en mi corazón y en mi boca. Y también doy gracias porque también cuando hay otros ministros que están exponiendo la palabra, siempre hay reverencia para escuchar la palabra. Así que aquellos que están en el rebaño, que Dios en su misericordia me ha dado a pastorear, yo creo que tenemos que escuchar la voz de Dios para que podamos entender lo que Dios nos está hablando a esta rama fructífera, Ministerio Cristiano, Jesucristo Liberta al Cautivo, y la cual es una palabra no solo para el ministerio, sino para toda la persona que esté conectada a través de las redes digitales, ya sea por Facebook Live, ya sea por YouTube, y aquí vamos a empezar orando. Padre, en esta noche te doy gracias por la vida que nos has regalado, porque estamos en este tiempo, Señor, en el tiempo cronos tuyo, un día ya terminando el mes de junio. Estamos agradecidos con tu amor porque tú nos sostuviste y estamos dándote gracias porque tu gran misericordia nos hace pasar a un mes nuevo. En el nombre de Jesús, gracias Padre, porque todos los que estamos, Señor, en tu propósito, los que hemos nacido del Espíritu y del agua, sabemos que tenemos un Padre que nos sostiene, que nos guarda, que nos ama. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de dar tu palabra que has puesto en nuestra mente y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Doy gracias a Dios porque Dios es bueno. Y a decir verdad, pues Dios es bueno, ¿verdad? Porque no tenemos que dudar de la palabra que Dios nos da, que es una palabra poderosa para que nosotros la podamos exponer. Hoy en esta noche, 1 de julio del año 2020, vamos a estar meditando sobre un tema que para mí en lo personal ha sido de gran riqueza en el conocimiento de lo que es el reino de Dios y de lo que tenemos que desaprender cuando venimos del mundo de maldad, de ese mundo caído que habla el libro de Job 11. Al final dice que los ojos de los malos se consumirán, no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro. Es decir, que tenemos una naturaleza humana en la cual los principios y valores que nos han regido han sido verdaderos para nosotros hasta el momento en que somos transformados en una nueva creación. La nueva creación es aquella que se nos da cuando nacemos nuevamente por medio del Espíritu Santo, el que nos dé el querer y el hacer para que nazcamos dando una nueva vida a nosotros. Entonces yo quiero tocar este tema con ustedes para que meditemos acerca de lo que es la trampa del engaño. Ese es el mensaje de este día miércoles 1 de julio. Queremos empezar hablando de la trampa del engaño. Dice que el error más grande del ser humano es creer que somos algo o alguien y realmente no somos nada. La palabra está escrita en el libro de Gálatas 6:3 y Romanos 1:25, la vamos a leer. Gálatas 6:3 dice que el hombre que cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay muchas veces que nosotros creemos tener un conocimiento que es más que suficiente para jactarnos, para vanagloriarnos, y realmente ante los ojos de Dios, que es nuestro Creador, no somos nada. Y lo más dañino para nosotros es que nosotros creemos ser algo y estamos engañados. En el libro de Romanos 1:25 dice la Escritura: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto más a la criatura antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que hemos experimentado? Yo soy una persona ya que paso los 60 años, acercándome a los 70. Gracias al Señor estamos robustos, como dice el Salmo 92, que somos como la palmera, que entre más viejos tenemos también lo verde de la palmera, que somos verdes aunque estemos viejos, pero no para deleite, sino para servir en el propósito que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que he visto yo en mi caminar? Que muchos de nosotros creemos ser sabios cuando ponemos en un sitio de honor al ser humano antes que al Creador. Eso lo podemos ver en políticos a nivel mundial. La gente sigue a líderes políticos porque consideran que son el modelo a seguir.
y lo enaltecen de tal manera que Dios no tiene nada que ver en su vida, sino lo político, el partido a quien pertenecen. Igualmente pasa con los que les gustan las artes o las letras. Ellos admiran y creen en los artistas, son fans de los cantantes. Hay cantantes preferidos, hay artistas preferidos de radio, televisión, de teatro. También hay admiración, respeto y honra para grandes literatos. Eso creo que está bien, pero ellos han puesto su corazón ante los que hemos sido creados y no ante el Creador. Y nosotros creemos que estamos bien también cuando somos fan del deporte. Tenemos nuestros ídolos en el boxeo, en el béisbol, en el fútbol, ya sea fútbol, el soccer, ya sea el fútbol americano, cualquier deporte que sea. Muchas veces nosotros vamos y nos sentamos, meditamos, admiramos, promovemos, promocionamos y hablamos y propagandizamos al hombre, creado por Dios y no al Creador. Entonces, cuando esos valores son en nosotros, entonces nosotros comenzamos a caminar de una manera defectuosa, de una manera que no es correcta delante de los ojos del Señor. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 146? Eso yo lo aprendí al comienzo de mi conversión. Dice que alabaré al Señor en mi vida. Dice el Salmo 146 del 1 al 4, al 5, por ahí. Pero sí es el Salmo 146. Alabaré a Jehová, al Señor, en mi vida. Cantaré salmo a mi Dios mientras viva. Pero aquí viene la revelación. No confiéis en príncipes, ni en hijos de hombres, porque en ellos no hay salvación. Pues así como sale su aliento, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda, ¿verdad?, para siempre. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo que en las plataformas donde nosotros predicamos la palabra, muchas veces nos guardamos de abrir nuestro corazón, de nuestras verdades y de nuestras experiencias espirituales, en la cual hemos desaprendido cosas que traíamos del mundo, y ahora en la nueva vida solo hablamos de las cosas del Espíritu, y está bien vivir en el Espíritu y militar en el Espíritu, pero tenemos que también dar a luz las cosas que hemos desaprendido. Este Salmo 146 fue la primera porción de la Escritura que Dios puso en mi corazón. A mí me dicen, no hables de tu vida personal. Está bien, yo estoy aceptando el consejo. Pero cuando yo digo, Señor, yo tengo que hablar de las experiencias que me has dado a mí, igual que los demás hermanos que predican la palabra. ¿Por qué Dios me decía esto? Porque en mi naturaleza, cuando Dios me habló allí, mis ídolos eran mis profesores de maestría, la institución donde yo estudié mi maestría en administración de empresas. Mis ídolos, los que yo admiraban, eran los grandes empresarios de Centroamérica con los cuales yo caminaba. Y yo miraba a esas familias de Guatemala, El Salvador. Ellos eran para mí lo que yo más admiraba, y los creía que eran personas intocables, que tenían un nivel de conocimiento, de sabiduría, que no tenían otros. Y para mí ellos eran personas especiales, porque eran personas que me habían dado a mí testimonio de que eran hombres de empresas, gente que tenía éxito empresarial, que tenían empresas de 500, 600, 700 personas, y yo miraba las casas que habitaban, las empresas que gobernaban, y yo también era parte de ese mundo. Entonces yo estaba embotado, creyendo que yo era algo en esa persona. Pero el Señor me dijo, no creas en ellos, porque así como ellos nacen, ellos van a morir. Y cuando ellos mueran, todos sus pensamientos se van con ellos. Pero el día que me conozcas a mí, vas a ser bienaventurado, porque vas a conocerme a mí, al Dios y Padre de tu Señor Jesucristo, que es mi Hijo unigénito, al cual servirás y al cual adorarás, porque tú tienes que ser cambiado. Eso para mí tocó mi corazón, pero no fue un cambio inmediato.
fue un choque térmico en la manera de pensar, pero realmente quedó en mi corazón en el tiempo hasta que el Señor fue movido a misericordia y un día me dio el querer y el hacer de que yo creyera realmente en mi corazón que el Padre había levantado de los muertos a Jesús y que Él era el Señor de mi vida. Entonces, esta palabra de la trampa del engaño es porque hay muchos que creen ser algo y no son nada. Y esto se da en la gente del mundo y en la iglesia. Hay personas que llegamos a la iglesia, encontramos algo nuevo y de repente comenzamos a querer aventajar a otros hermanos en la asignación y en la unción que nosotros creemos tener más que los demás. Eso nos descalifica ante Dios, porque Dios te da una asignación y una unción específica dentro de su cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo son importantes para Dios. Entonces uno entiende, en el tiempo pasado no es lo mismo que yo tuviera una amistad con un obrero, aún con un profesional, aún con un gerente, que tener una relación directa con el dueño de la empresa. Eso me movía a mí a sentirme que yo era importante. Y es lo que dice Gálatas: el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces nosotros podemos ver que nadie se engaña a sí mismo. Dice la palabra en 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, Él conoce el pensamiento de los sabios humanos, que son vanos. Hermano amado, esto es algo que tiene que moverte en el sentimiento, en el pensamiento, en el discernimiento de quién eres tú, en qué reino estás viviendo. Porque nosotros tenemos que entender que solo Dios es el que te da la sabiduría de lo alto. No hay otra manera de adquirir sabiduría de lo alto si no es por el Espíritu Santo. Entendí que los maestros, a mí, y no vengo a hablar de mí porque yo soy un hijo de Dios que no tenía valor, era alguien que era uno más del reino de maldad del diablo. Y aquí los hijos de maldad pueden ser ricos, pobres, pueden ser personas guapas, feas, pueden ser personas ancianas, jóvenes. Esos valores o esos insumos humanos no tienen ninguna validez para Dios y para su reino. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que desaprender la sabiduría humana y tenemos que aprender la sabiduría de lo alto. Es la sabiduría que nos lleva al Padre, es la sabiduría que nos hace caminar en el camino correcto, es la sabiduría que nos da cambio de carácter, cambio de temperamento, cambio de ver las cosas diferentes y tener un cambio de 180 grados. Significa que en vez de enseñorearse, vas a ser un servidor. ¿Y cómo es eso, pastor? Es que no es fácil, porque 45 años de mi primera etapa de mi vida, yo fui enseñado a ser un hombre competitivo, como muchos de ustedes. Empecé a conocer que el mundo era competencia y que solamente los más capaces podían sobrevivir, los más sagaces, los más inteligentes. Entonces, cuando nosotros miramos hacia adelante y miramos que hay 10 que nos aventajan, pero volvemos hacia atrás y hay 100 que van detrás de nosotros, entonces creemos ser más que los 100 de atrás, pero queremos llegar a ser como los 10 que están adelante. ¿Por qué? Porque queremos ser algo que es temporal. ¿Cómo se va a creer una persona sabia si lo que nos mueve, nos motiva a tener todas esas cosas que humanamente aspiramos, si son temporales? No tienen validez, son efímeras, van y vienen. Y nosotros entendemos que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es insensatez. Imagínese una persona que llega y se corona una carrera de licenciatura y de repente la oportunidad se te da de sacar un posgrado a nivel internacional en otro país,
Tal vez yo nunca había salido de Nicaragua porque mi familia no tenía las condiciones para poderme dar todo el patrocinio o el financiamiento. Pero ir a otro país que yo no conocía y graduarme y después venir y después sacar la maestría y después hacer todo. Entonces para mí la institución donde yo estudié era para mí lo máximo. Y con solo el hecho de dar el anillo era para mí como que yo era algo superior. Y mire qué tremendo la palabra cómo nos confronta. Y ahora viene lo que ya estamos en el Evangelio del Señor. Cuando venimos y Dios nos usa, ya creemos que merecemos ser llamados apóstoles, profetas. Y todo lo que Dios estableció cuando Él llevó cautiva la cautividad, Él no dejó posiciones. El apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista, son funciones, asignaciones que Dios nos da como parte de su gran comisión. Y dice la palabra, para que vayamos caminando, todo este engaño nace de un corazón orgulloso y egocéntrico. Hay muchas personas que tienen delirio de grandeza en el conocimiento, en la riqueza, en el linaje familiar o social, lo cual los lleva a la destrucción. Sí, hay personas que son orgullosas, egocéntricas, pero ellos no tienen culpa porque le engendró. Es el primer Adán que trajo toda la naturaleza caída. Por eso tenemos que valorar y darle gracias a Dios, nuestro Padre, de dónde nos sacó Él. De un mundo caído, donde todo es engaño y engañados también nosotros, caminando por sendas de injusticia, por honrar al Padre que no es el Padre de los Espíritus, es el Padre que antagoniza al Padre de los Espíritus. Satanás, el anticristo que se manifestará en un tiempo, y el falso profeta. Esa trilogía satánica está gobernando con sus huestes espirituales de maldad, con sus gobernadores en las tinieblas sobre la mente de los hombres. Y no es posible que usted, habiendo nacido de nuevo, usted todavía tenga esos delirios de grandeza que tenía en el tiempo que usted no haya nacido de nuevo. El reino de Dios y su justicia es un reino invisible, pero real, donde se adquiere sabiduría por revelación espiritual. No es por enseñanza, no es por llegar a una academia y estar rodeado de un entorno académico donde está el catedrático, está el PhD, el que tiene una CIA en Harvard, Stanford, dándote la clase, y vos ahí recibiendo. Ahí puedes aprender muchas cosas. Por eso a esas clases de maestría llegan ingenieros, llegan doctores, llegan administradores de empresas, llegan arquitectos, y está bien, porque ese es el reino de los hombres. Y no es malo estar ahí, porque si no, era necesario que nos fuéramos de este mundo. Por eso el Señor dice, Padre, yo oro por ellos, no para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mal. El hombre de Dios tiene que tener la sabiduría, la entereza y la valentía y determinación de que podamos vivir en este mundo, pero con todos los atributos del siglo venidero. Dios dice que para nosotros es importante que sepamos que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, Él conoce el pensamiento de los sabios que son vanos. El reino de Dios y su justicia, un reino invisible, pero es real, donde se adquiere sabiduría por revelación espiritual. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Corintios 2, pero vamos a leer el contexto que tenemos ahí. Primera de Corintios 2, vamos a leer todo el contexto. Dice la Escritura, vamos a leer desde el capítulo, vamos a leer desde 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Quién era un príncipe de este mundo? Y gloria a Dios que Dios lo usó. Steve Jobs, el que creó Apple. Dios lo usó. Él entendió y él descubrió, él creó cosas tremendas de la tecnología que hoy nos están sirviendo. Pero como dice la palabra, era un príncipe de este siglo, pero él ya pereció, él ya no está.
Hay un recuerdo y hay que tener gratitud porque Dios usó ese varón. Pero Jesús y su reino, esos son inconmovibles. Solo el hecho que usted tengas la capacidad de discernir entre lo que es la sabiduría de Cristo y la sabiduría de los hombres, ya ganaste un buen tramo en tu madurez, en el conocimiento de la verdad, hermano. Dice que más hablamos sabiduría de Dios en misterio. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta primera a los Corintios y les dice que él habla en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El reino de Dios es amor. El amor es una llave tremenda que descodifica los misterios inefables del reino de Dios. Y ese amor no lo vas a poder crear tú. Es un amor que se recibe por fe, porque Dios es amor. Cuando tú recibes a Dios, recibes amor y le crees. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nadie puede conocer a Dios a través de técnicas de aprendizaje o de enseñanza humana. No hay una regla cuantitativa de la aritmética que el hombre conoce que pueda descifrar los pensamientos y el entendimiento de Dios. No existe ciencia humana que pueda descodificar las cosas eternas que están en el calendario de Dios, por mucho que sean estudiosos de ciencias puras. Pueden ser la estructura más científica de la NASA, de los países avanzados tecnológicamente, de los sabios que trabajan en las plataformas de Facebook, que han creado Instagram, que han creado todas las redes digitales. Ellos no podrán encontrar nunca a Dios. Únicamente lo podemos hallar por el Espíritu. Por eso dice la palabra, sigamos leyendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Antes me salté el 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que nosotros podamos saber lo que Dios nos ha concedido, tenemos que ser enseñados y montarnos en la sala de clases del Espíritu. ¿Por qué? El hombre natural, dice el 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. No podemos conocer a Dios ni podemos valorar lo que Dios nos ha concedido, a menos que tengamos su Espíritu Santo. Muchas veces nosotros venimos y hablamos cosas poderosas del Espíritu, pero lo hablamos de una manera cimera, pues que superficial. Y por eso no impactamos el espíritu de la gente, porque estamos enseñando en la naturaleza humana. A mí me dicen, bueno, vos sos un maestro. Sí, pero no soy el único, hay miles. Pero no puedo yo estar enseñando como yo me pongo en una aula académica. Yo estoy hablando en el Espíritu, porque el Espíritu me dice, suelta la palabra, suelta lo que tú has aprendido de mí. Porque todo lo que aprendiste en tu caminar como hombre, eso no tiene valor. Para mí, te va a servir en tu temporalidad de la vida, porque te va a dar oportunidades de poder tener una vida económica mejor. Pero eso no tiene nada. A mí lo que me interesa es lo espiritual que yo he puesto en ti. Y una persona que entiende eso puede discernir qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Leamos el contexto en 1 Corintios 2, 12, 14. Ya lo leímos. Porque habéis sido comprados por precio.
glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice la palabra, esto es una parte de un mensaje que di anteriormente, pero tiene concordancia, porque es importante que nosotros sepamos que todo lo que nosotros sabemos en la temporalidad está dentro de lo tangible. El cuerpo es tangible y dentro de lo tangible la mente ministra el cuerpo, pero el espíritu es más poderoso. Hermano mío, a mí me da pesar y me da lástima cuando veo gente que se jacta y no tienen nada. Se están engañando a sí mismos. Hay personas que son muy buenos oradores, que hablan bonito, pero que no tienen un sentido de nutrición en lo que se habla. Ni yo lo tengo tampoco. Pero si el Espíritu Santo está dentro de mí, eso va a ser poderoso. Si tú estás recibiendo este mensaje en tu espíritu, es porque el Espíritu Santo te lo está dando a través de mi boca. No te jactes, no seas orgulloso, no seas vanaglorioso. No creas en las cosas que ves, no te deslumbres por cosas temporales, porque en ellos no hay salvación. Pues así como las cosas nacen, desaparecen. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que Él te ha concedido para que puedas servir en el reino de Dios. Tenemos que tener un encuentro personal con Dios para entender su reino y su justicia, lo cual transformará nuestra manera de pensar y de actuar. Entenderemos lo apostólico y profético, lo cual se manifestará en el siglo venidero. Y comprenderemos que el verdadero entendimiento divino lo entenderemos cuando el Cordero abra los 7 sellos que hará el Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando. Esta segunda parte de esta enseñanza es para la iglesia. La iglesia tiene que ser más centrada. No estarse jactando de que Dios me dijo esto, me dijo lo otro. Hay cosas que no van a ser reveladas a los hombres, porque solamente están dadas para el Cordero. El Cordero que miró Juan allá en el Apocalipsis es el único que pudo abrir los 7 sellos de la ira del Cordero. Nosotros no podemos decir ahora, Dios dice que viene un terremoto para tal ciudad. Eso es apostasía, porque Dios no trabaja así. Dios trabaja para su cuerpo, para edificación, para exhortación, para edificación. Muchas personas también que tal vez venimos del mundo natural y llegamos al mundo espiritual, empezamos a ver la oportunidad para querer sobresalir. Y yo no lo digo esto, hermano, por ofensa personal, sino porque es una verdad. Mire, dice la palabra que Él escogió lo más vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Qué lindo es Dios, que Él no se fijó en tu rango académico, en tu nivel de escolaridad. Él no se fijó en tu poder adquisitivo. Él se fijó y le plació poner al más vil. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros no tenemos la humildad y la sensatez para poder ministrar la mayordomía que Dios nos da, nos deslumbramos y comenzamos a cometer errores grandes. Si yo vengo de un mundo académico, empresarial, y al llegar al reino de Dios, yo creo que eso que yo tengo va a ayudar al reino, estoy equivocado, confundido totalmente. Cuando yo entro al reino, todo eso queda tirado. Hay una nueva naturaleza en mí que me hace entender, cambiar y caminar en una dimensión espiritual con valores y principios diferentes al que yo tenía aquí. Ahora bien, si yo vengo de una escolaridad baja, de un estrato social bajo, y llegas al reino de los cielos, pero no llegas en la manifestación, sino que llegas como un hijo de Dios, que se te da un llamado y te da una asignación. Tú no puedes estar entrando a niveles de conocimiento humano, solamente puedes hablar de las cosas del Espíritu, porque no tienes nada que hablar, porque tú nunca tuviste nada atrás, y eso atrás no te sirvió, no te sirvió. Tanto el que es entendido como el que no es entendido, el rico, el pobre, el joven, todos somos despojados y entramos al reino a ser una nueva criatura.
Todas las cosas pasan, ahora son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Quiero ser más directo. Hay gente que ni siquiera se ha bachillerado. Y no es malo. Y de repente empiezan a ministrar, hacen unos 3, 6 meses y dicen que ya son doctores de cienciología. Eso es orgullo. Tú tienes que ser humilde. Porque dice la Escritura, lo que estamos hablando, la trampa del engaño. Tú no te puedes presentar como una persona docta, como una persona, porque si no tuviste escolaridad, no importa, pero no andes sacando lo que no tenés. Tenés que tener humildad. Y si saliste de un mundo académico y empresarial, tampoco andes diciendo que por eso Dios te escogió. Nada de eso. Por cuanto todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el reino de Dios y su justicia, tenemos que aprender a vivir conforme a los principios del reino. Aun cuando Dios nos revele cosas más que a otros, tenemos que tener humildad. Tenemos que tener humildad en todo lo que nosotros hacemos. Es importante que este conocimiento nosotros lo podamos vivir con sensatez. Dice la Escritura, tenemos que tener un encuentro personal con Dios para entender su reino y su justicia, la cual transformará nuestra manera de pensar y de actuar, y entenderemos lo apostólico y profético, lo cual se manifestará en el siglo venidero. Y comprenderemos que el verdadero entendimiento divino lo entenderemos cuando el Cordero sea revelado en su venida y en todos los eventos que van a ir después de su venida. Tanto el que está fuera del reino como el que está en el reino no debe jactarse de lo que sabe. Solo Dios es sabio. Y Él dice que Él prende lo de los sabios. Para concluir, vamos a leer Primera de Corintios, vamos a leer el 1, del 18 en adelante. Dice la palabra que es Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Imagínense que cómo Dios se rebaja, y Él mismo, siendo un Dios perfecto, Él se autodice insensato. Pero es para que nosotros entendamos que aun si Él tuviera alguna insensatez, esa insensatez es más sabio que la sabiduría de nosotros. ¿Cómo es de tan grande al Dios al cual hemos creído? Y es en la sabiduría de Él que tenemos que caminar siendo humildes, siendo sensatos, no hablando cosas que no abonan a la edificación del cuerpo de Cristo, hablando sandeces y cosas contumaces, queriéndonos presentar como personas. Yo siempre estoy tocando este tema porque Dios me ha puesto en mi corazón de que yo tengo que estar agradecido todos los días con el Señor. ¿Por qué agradecido? Porque Él me quitó la ceguera espiritual, pero tengo que permanecer y prevalecer en Él. No solo yo, usted y yo también. Y lo grande y lo bonito de esto es que ningún atributo humano tiene validez para con Dios. Solo es la fe, hermano amado. Es la fe de que nosotros tenemos que clamar y tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría. Por eso dice el Proverbio 9:10, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Por mí, dice la sabiduría, tus días te serán aumentados y años de vida se te añadirán. Tenemos que clamar por la sabiduría de lo alto. Tenemos que reconocer que necesitamos esa sabiduría de lo alto para dar frutos para el Padre de los Espíritus. Y nosotros poder entender que tenemos que dejar que otros nos alaben, no alabarnos a nosotros mismos. Porque yo digo, es triste y hasta a veces hacemos el ridículo. A veces yo miro a gente, es como que yo me pongo a hablar de medicina. Yo conozco ciertos principios, pero yo no conozco la ciencia médica como tal. Y empiece a prescribir medicamentos y comienzo a hablar, porque esto lo dicen los dossiers de los AINE. ¿Y qué voy a andar hablando si yo no soy médico? Entonces mucha gente también, ya siendo pastores, empezamos a hablar de economía, empezamos a hablar de cosas políticas, empezamos a hablar de cosas de conocimiento técnico. No somos preparados para eso. Seamos humildes, ministremos la palabra que Dios nos da, que es lo que va a traer salvación a la alma. Y aquellos que están fuera del reino, un día se van a encontrar con el Señor. Por eso dice la Escritura, es importante que tengamos un encuentro con Cristo. Como a mí, que me dijeron un día unos hermanos, cuando vamos a Somoto, hermano Carlos, vamos a Somoto. Y cuando llegamos a Somoto, me dice el hermano Carlos, no se preocupe, que Dios nos está guardando. A la entrada de Somoto había un ángel enorme que me estaba diciendo que él nos cuidaba. Y yo que dije, el hermano cree que yo soy, ese es como una burla y la inteligencia, una ofensa. Pero yo por respeto, porque tenía una formación, no le dije nada. Hasta que tuve un encuentro y una experiencia en el Espíritu. De la misma manera que yo puedo palpar este atril, de la manera que yo puedo tocar una computadora, una tablet, de la manera que yo puedo conducir un carro, también tuve una experiencia espiritual, del cual yo nunca lo aprendí en ninguna aula universitaria. No lo encontré en una junta directiva empresarial donde se hablaban cosas sustantivas de negocios, no lo pude ver, pero lo encontré en un lugar donde se estaba predicando la palabra. Y para mí era locura, pero pude entender que la vida en el Espíritu era una realidad. Y yo testifico que pude ver ángeles alrededor del grupo familiar donde yo me congregaba, que era mi casa. En mi casa yo pude ver ángeles que subían y bajaban, se achicaban, se agrandaban. Y yo empecé a hablar en el Espíritu, empecé a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque era algo necesario. El Señor, cuando yo leo lo de la samaritana, dije, yo también creo que el Señor, digo, me es necesario tocar a Carlos para que él conozca quién soy yo, para que él sepa lo que yo le he dicho, que no ponga su mirada en los hombres, que no ponga la mirada en instituciones, que no ponga la mirada en la riqueza, que no ponga la mirada en los puestos de trabajo eminentes, sino que ponga la mirada en mí, que yo soy real y yo sé que él va a ser útil para el ministerio. Por eso le estamos sirviendo al Señor juntamente con los hermanos que predicamos. Hermanos amados, en síntesis, no caigas en la trampa del engaño. No te jactes. El que cree ser algo o alguien no siendo nada, a sí mismo se engaña. No confíes en príncipes ni en hijos de hombre. No sigas las cosas tangibles porque son perecederas, son temporales, sino que busca el reino de Dios y su justicia y créele al Señor que Él tiene recompensas para ti. Una vez que pasemos por esta tierra, el trabajo en la obra será para nosotros la credencial que por la gracia de Dios le vamos a entregar al Señor. Que Dios te bendiga, hermano, en esta noche, que Dios guarde tu vida y te profetizo un mes de julio poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que estamos agradecidos, Señor, por un mes de junio tremendo, donde la pandemia no nos tocó y aquellos que tocó, usted tenía ya establecidos sus días. Gracias por aquellos que se fueron contigo, que tienen un nombre inscrito en el libro de la vida. Y Padre, este mes de julio profetizamos que Nicaragua será conocida porque será cambiada en su manera de pensar. Usted trabajará con la mente, el corazón de gobernante, de gobernado, porque la tierra y su plenitud son suyas. Yo declaro en el nombre de Jesús
que su palabra es la que establecerá su reino a través de sus hijos. Declaro un mes de julio poderoso, vencedor y más que vencedor en Cristo Jesús. Caminaremos y no nos cansaremos. Correremos y no nos debilitaremos. El Padre de los Espíritus nos ha dado su Santo Espíritu. Shahamaya halabakia. Rusamanda kitanama sohamakia. Okatuta raba katanama sohalabababa. Suelto la palabra profética de bendición para tu vida. Si tú crees, recibe ahora en el nombre de Jesús. No importa los años, no importa la casa donde vivas, no importa el estado anímico que tenga. El Espíritu Santo te bendice. Que el amor de Cristo te cobije y que te haga florecer en un jardín especial que el Padre de los Espíritus tiene para sus hijos. Estás bendecido por la palabra. Dale gracias al Señor. Profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tu mayordomía, porque la fe es la que hace que nosotros estemos anclados al propósito de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Shalom. Gracias.